En un video pasado vimos cómo podemos crear una aplicación de escritorio utilizando Kotlin. En esa ocasión creamos toda la aplicación con código puro de Kotlin, pero en esa ocasión veremos cómo podemos hacerlo utilizando una herramienta en la que podemos diseñar nuestro formulario de forma gráfica. Este método se basará en utilizar un archivo FXML para crear nuestra interfaz. Los archivos XML no son más que un tipo de archivo XML especial que utiliza JavaFX para definir los componentes gráficos. Este tipo de archivo es comparable a los XMLs que utiliza Android Studio para definir su interfaz, así como SAML que utilizan en .NET con WPF, Xamarin y otros más. En este caso, para editar esos archivos XML de forma gráfica, lo haremos utilizando algo llamado Xen Builder. Esta aplicación la podemos usar incrustada dentro del mismo IntelliJ IDEA, pero también la podemos instalar aparte para poder utilizarla de una forma más cómoda sin que esté incrustada dentro de nuestro IDE. El Xen Builder lo podemos descargar fácilmente buscándolo por ese nombre en Google. Podemos entonces descargarlo e instalarlo utilizando el procedimiento normal que se puede utilizar en Windows, en este caso que estoy utilizando ese sistema operativo. Pero si tenemos otro sistema operativo, también ahí ofrece opciones para instalarlo, como puede ser Mac OS o algunas versiones de Linux. Ahora vamos a ver qué tenemos que hacer para poder utilizar esos archivos en nuestro proyecto. Para ello debemos agregar el módulo javafx.fxml a nuestro proyecto. En este caso es en Gradle y lo podemos hacer de esta manera. Ahora vamos a crear nuestro primer archivo FXML, el cual crearemos en Resources para que nuestra aplicación tenga acceso a los mismos. En este ejemplo, el archivo FXML lo crearemos desde nuestro mismo IDE, pero podríamos optar, si quisiéramos, por crearlo desde Xen Builder directamente. En este ejemplo nos crea un archivo FXML con las características propias del mismo. Inmediatamente nos vincula ese archivo FXML a un controlador, que es ese que dice acá controller. Podemos ver, el mismo aparece en rojo porque no existe ninguna clase con ese nombre en nuestro proyecto. En mi caso yo cambiaré el nombre del controlador y lo llamaré principal controller para de esa forma tener yo presente a qué controlador está haciendo referencia. Entonces procederé a crear la clase que servirá de controlador, que debe tener el mismo nombre que me aparece en ese archivo FXML. Ahora cuando volvemos al archivo FXML, vemos que ya no aparece en rojo porque ya está localizando esa clase en nuestro proyecto. Acá debajo, si nosotros nos fijamos, tenemos la opción de abrir un Xen Builder incrustado en nuestro IDE. Podemos hacerlo haciendo clic acá debajo. Si no lo tenemos ya configurado en el IDE, nos aparecerá un mensaje indicándonos para proceder a su instalación. Si queremos, ya podemos trabajar todo desde acá,
Realmente yo prefiero utilizar el Scene Builder instalado aparte porque es más cómodo de manejar. Dentro del Scene Builder yo puedo buscar el archivo FXML que creé y abrirlo. Teniendo también la opción, si así lo deseo, de crearlo por acá mismo. Voy a darle ahora una estructura como la que tenía en el otro proyecto, que era un programa donde se sumaban dos números simplemente. Por lo tanto, empezaré borrando el componente que tengo dentro de mi FXML, que es un Anchor Pane, y lo sustituiremos por un B-Box o B-Box, que quiere decir una caja vertical. Hay que tener presente que al yo borrar ese Anchor Pane, ya no tendré configurado el controlador que configuré de forma escrita, lo que tendré que configurarlo nuevamente más adelante. Dentro del VBox añadiremos los otros componentes que se verán, los cuales serán dos text fields, un label y un botón. Igual que hicimos en el otro ejemplo, acá daremos cierta separación a los componentes, lo cual haremos poniendo dentro del VBox en la parte de layout pondremos un spacing y un padding. Acá procedo a ponerle el padding. El padding se pone arriba, abajo, a la izquierda y a la derecha, pero yo puedo simplificarlo para que me tome la misma cantidad en todas las direcciones haciendo clic acá. Vamos ahora a cambiar un poco el tamaño del texto de estos componentes. En caso del label y el botón, vamos a hacer que los mismos ocupen el ancho completo de la pantalla. Ya los text fields hacen eso de forma predeterminada, por lo que no tenemos que hacerlo. Lo haremos yéndonos a layout y poniéndole en el ancho máximo o max width la opción max value. También haré que el texto de mis text fields y mi label estén alineados a la derecha. Vamos a ver cómo cargar ese archivo FXML en nuestra aplicación. Este código que tenemos acá es el que usamos en la aplicación anterior, donde todo lo hicimos a base de código Kotlin puro, cual estaremos borrando para cargar nuestro archivo FXML. Teníamos un ancho definido que lo estaremos borrando porque lo tomaremos del que le dimos forma visual en el Scene Builder. En este caso, este root, que era un bitbox que estábamos creando acá en Kotlin, ese bitbox lo que haremos será traerlo del FXML, que fue lo que definimos ahorita. De esa manera entonces cargamos el archivo FXML. Si lo corremos, podemos ver que se muestra lo que creamos en SceneBuilder.
Ahora bien, para nosotros controlar lo que pase acá en esta vista, lo haremos con el controlador. Ese controlador ya lo creamos ahorita, que es el que se llama Principal Controller. Importaremos esta clase para poder utilizar la anotación FXML. Para indicar que los controladores que estaré mencionando acá se traerán de un archivo FXML, tengo que poner @FXML en mayúscula y así el programa sabe a qué se hace referencia. Entonces procedo a crear el primer text field. Importo la clase textField para que me lo reconozca. En este caso yo voy a importar ya todos los controles para no tener que seguir importando el label y el botón. Entonces esos nombres que yo puse en mi código Kotlin deben aparecer en el ID que tienen los componentes en el FXML. Para ello me iré a Scene Builder y les pondré un ID a cada componente. En este caso lo hago yendo a Code y poniéndole los ID que correspondan con los nombres que les puse en el código de Kotlin. Procederé a poner un prompt text en mis text field, que es un texto de ayuda para saber qué va en esos campos. En este caso simplemente pondré número 1 y número 2. Voy a aprovechar y pondré acá un valor de prueba para ahorita poder cerciorarme de que estoy leyendo el valor del text field definido en el FXML. Acá voy a definir un código que es el cual leerá el texto que está en el text field número 2. Vamos a proceder a poner en el XAML nuestro controller. Recordemos que este controller se puso primero, pero se borró al borrar el anchor pane que teníamos allá. Podemos ver que nos imprime en pantalla la palabra prueba, que fue el texto que definimos en el text field 2. Ahora para ver cómo podemos utilizar un evento en el botón, lo haremos definiendo una función que deberá llevar delante la notación @fxml y luego tener la misma como parámetro un action event.
Ahora vamos a crear la lógica para que funcionen nuestros componentes. En este caso no lo haremos como en el ejemplo previo donde no hacíamos ningún tipo de comprobación. Ahora estaremos comprobando que solamente se introduzcan valores de tipo numérico. Así podemos ver algunas características que podemos utilizar con JavaFX y Kotlin. Lo primero que haremos es crear tres Simple Double Properties, que son clases especiales que manejan en su interior un valor numérico y que reaccionan cuando estos valores cambian. Ahora yo voy a enlazar esas properties con mis text fields y mi label. Esto lo que hará es que siempre el valor de esas propiedades sea el que tenga el text field siempre y cuando pueda ser convertido a doble. Si es un valor que no es convertible a doble, entonces valdrán 0. Para poner esta propiedad en el text field, utilizaré la función en línea with. Esta función en Kotlin lo que permite es que yo no tenga que volver a llamar esa clase, sino que pueda irle modificando varias propiedades directamente sin tener que volver a llamar esta clase por su nombre. Lo hago así porque esta misma clase estaré tanto conectándola con la property como luego haciendo que la misma no permita valores que no sean numéricos. Entonces lo que tengo que hacer es el text property de mi text field, aplicarle un bind bidireccional que tenga como parámetro mi propiedad doble y tengo que también pasarle un convertidor que es el que se encargará de convertir de string a doble y de doble a string. Ese converter lo voy a definir entonces un poquito más para arriba. Ahora voy a correrlo para ver si efectivamente se está vinculando mi propiedad con el text field. El hecho que me aparezca este punto 0 es porque lo está reconociendo como tipo doble. Entonces vamos a quitar el valor que le pusimos como una prueba a textField2 y vinculemos entonces el textField2 con su propiedad. Vincularemos también el label con la propiedad de resultado. Ya podemos proceder a poner que se haga el cálculo al hacer clic en el botón. Simplemente tengo que poner que la propiedad que está vinculada al label
sea igual a la propiedad que está vinculada al text field 1 más la propiedad que está vinculada al text field 2. Vamos entonces a probar que la suma está funcionando. Alguien que no tenga experiencia utilizando, por ejemplo, JavaFX, debe notar que acá yo no estoy referenciando el valor del texto que está en mis text field, ni tampoco el valor del texto que está en el label. Yo solamente estoy referenciando lo que son los valores de las propiedades. Pero como esas propiedades están ligadas a los valores de esos controles, entonces cuando yo cambio el valor del text field, inmediatamente ese valor se va a mi propiedad de ese text field, y cuando cambio el valor de la propiedad que está ligada al label, inmediatamente el label refleja ese cambio en su texto. Ahora mismo la aplicación está funcionando, pero todavía yo puedo ingresar en la misma el valor que yo quiera y ella me lo permitirá. Si nos fijamos en el IDE está dando un error, pero aunque nos dé ese error, yo puedo seguir escribiéndolo. Y simplemente el valor de esa propiedad ahora estará valiendo 0, porque que al tener texto en la misma, eso es lo que hace, al no ser un número. Lo que haré entonces para impedir que se usen valores no numéricos es utilizar un text formatter en los text fields. Entonces definiré un regex, que es el que deberá cumplir lo que yo introduzca en los text fields para que pueda ser válido. Este regex lo que significa es que el valor introducido en el text field debe tener de forma opcional primero un posible número entero que puede estar vacío o tener uno o más de un número entero, luego un posible punto que puede existir o puede no existir, y después otro posible valor de uno o varios números enteros. Todos estos valores que puedan existir, pero que también, si se quiere, no existan, pero no permita algo fuera de ahí. Por ejemplo, como poner otro tipo de símbolo que no sea un punto, como poner más de un punto, poner algunas letras o cosas por el estilo. En ese caso no le voy a poner que permita números negativos, pero para hacerlo sería con el mismo procedimiento, permitir que lo primero pudiera ser un símbolo de menos. Ahora voy a definir el text formatter, que es el que se va a ir encargando de siempre que se escriba algo, comprobar de que está cumpliendo con el regex que definimos arriba.
Vamos a probar si está funcionando. Estoy tratando de introducir valores diferentes a numéricos y no me lo está permitiendo. Poner letras o símbolos extraños no me lo está permitiendo, ni tampoco poner más de un punto. Puedo también definir valores sin poner un número antes del punto, y eso me lo permite tanto el text formatter como el convertidor de la propiedad string a doble. Sin embargo, si yo solamente pongo un punto sin tener un número antes ni después del punto, el text formatter me lo permite, pero el convertidor en sí no me lo permite, lo está viendo como algo inadecuado. Pero a pesar de eso, mi aplicación funcionará correctamente porque lo que hará es devolver cero. Y yo escribir solamente un punto en el text field equivaldría a que tenga un valor de cero en el mismo. Ya solo me queda copiar el text formatter que usen el text field número 1 al número 2 y ya mi aplicación estará lista. Como se debe haber notado, la parte de el uso de las propiedades, las Simple Double Properties, no era muy necesaria para esta aplicación por su simpleza, pero quisimos mostrarla para que se tuviera constancia de que existe en la misma, y en una aplicación más compleja sí su utilización es bastante importante. Eso era todo por el momento. Si te pareció interesante el contenido aquí compartido, dale un like al video y suscríbete al canal.